el mensaje es El Padre Todopoderoso. El título de esta predicación es El Padre Todopoderoso. Si hay algo que tenemos que aprender a experimentar como cristianos, como parte del pueblo de Cristo, es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que aprender a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando usted ora a Dios, no se tiene que acercar a un ser lejano, extraño, sino todo lo contrario. Tenemos que saber que nuestro Padre Celestial nos quiere bendecir y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y vamos a ir a una enseñanza que nos dejó Jesús en la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Te invito, si tenés la Biblia, que abras la Biblia. Y si sos esas personas que les gusta anotar los mensajes que compartimos, bueno, prepárate porque vamos a ver varias enseñanzas en donde te van a edificar en la vida. Si podés aplicar esta palabra, esto va a cambiar tu vida. La relación con Dios tiene que ser una relación entre padre e hijo. Y eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Así que vamos a ir a la Biblia, al libro de Mateo. Vamos a ver un mensaje que nos dejó el Señor. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Vamos a ver lo que nos dijo Jesús con respecto al Padre. Dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Este mensaje es maravilloso. Aquí Jesús les enseña a todos los discípulos, todos los que escuchaban el mensaje cuando Él estaba aquí en la tierra, y les mostraba la capacidad de Dios, los atributos de Dios, que Él tenía la capacidad de tener todo bajo su control. Todo está bajo el control divino, todo está bajo su control, bajo su cuidado. Si Él puede saber, puede tener bajo el control cada pájaro que muere, que cae en la tierra, y puede contar aún nuestros cabellos, ¿cómo no va a tener la capacidad de estar al tanto de nuestras dificultades, de estar al tanto de nuestros problemas? Esa es la capacidad de Dios. Muchas veces la religión muestra a un Dios lejano, pero también a un Dios limitado. Pero lo que tenemos que entender por medio de este mensaje, que nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Todopoderoso. No hay ningún límite para Dios. Yo en esta mañana te quiero compartir 4 atributos que tiene Dios que son fundamentales. Uno debe entender cómo es Dios, cómo se mueve el Señor. Y vamos a ir al primer atributo que tiene el Señor. El primero es que es omnipotente. Dios tiene todo poder, todo poder. Por eso los que creemos en Dios, creemos que Él creó todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Pero no tuvo que fabricar nada, solamente como Él es Dios omnipotente, con la palabra, con el solo hecho de decirlo, las cosas fueron creadas. Esa es la omnipotencia de Dios. ¿Cómo Dios no puede sanar o sacar un cáncer? ¿Cómo Dios no puede hacer que un tumor desaparezca? ¿Cómo Dios no va a poder cambiar tu familia o sacar a un hijo de las drogas? ¿Cómo Dios no lo va a poder hacer si Él es omnipotente? Dios tiene todo poder. Y esa es la forma que tenemos que vivir y aplicar de Dios en nuestras vidas. Entender que Dios tiene todo poder. Si por alguna razón pensás que Dios tiene límites, bueno, esa es una idea errónea, no es lo que está en la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios es omnipotente. Vamos a ver otro atributo. Dios también es omnisciente, omnisciente. La omnisciencia de Dios.
Dios sabe todas las cosas. No hay nada que Dios no pueda saber. En los tiempos bíblicos, muchas personas se acercaban a Jesús e intentaban persuadirle, engañarle. Pero dice la Biblia que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Se anticipaba, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas. Por eso el Señor nos anima a que nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Todo de lo que nos rodea, de los problemas que tenemos, externos e internos. Dios conoce todo. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios lo sabe. Quiere decir que delante de Dios no necesitamos fingir. No necesitamos ser hipócritas, sino todo lo contrario, tenemos que ser sinceros delante de Él. Pero no solamente la ciencia es en el conocimiento que puede tener sobre nosotros, sino también Él sabe cuál es la mejor salida, la mejor forma para que yo pueda ser feliz. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Él es omnisciente. Quiere decir que si hay algo de la vida que no sabes, si tenés algún conflicto, enigma o algo que te produce ansiedad y no le encontrás la salida, bueno, recurrí a la omnisciencia de Dios. Decirle, Señor, vos que sabés todas las cosas, te pido que me ayudes. Y Dios va a obrar porque Él es omnisciente, tiene toda ciencia. Otro atributo que vamos a ver de Dios, es omnipresente. Es omnipresente, tiene la capacidad de estar en todas partes a la vez. Muchas veces hay algunas personas que nos preguntan, nos dicen, ¿Dios me puede escuchar a mí? ¿Cómo puede escuchar a otro? Seguramente no va a tener tiempo por mis problemas porque son muy pequeños al lado de los que hay en el mundo. Bueno, eso es no entender la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios tiene la capacidad de estar en todas partes y escucharnos a todos. Estar al tanto de tu problema, de nuestro problema, pero también de problemas que pueda haber en otra parte del mundo, a la vuelta del mundo, en cualquier lugar. Aún dice la Biblia, si te vas a una estrella, a un planeta, ahí está Dios y Él te puede visitar. Así es la omnipresencia del Señor. Dios está en todas partes. Por eso, algunos que están angustiados porque no nos podemos reunir en un templo, bueno, queremos decirte que Dios en este momento te está visitando en tu casa. Dios puede visitarte en el lugar donde te moves. Dios ahí está, ahí Él te escucha. Muchos creen que para llegar a Dios tienen que hacer una oración en donde atraviesa los cielos y allí va a poder ser escuchado por Dios. Sin embargo, la omnipresencia de Dios, lo que aprendemos de Él es que Dios está a nuestro lado. Dios está aquí conmigo, ayudándome a compartir este mensaje. Y también está en tu hogar, en tu familia, ayudándote a recibir este mensaje. Así es la omnipresencia de Dios. Otro atributo que vamos a ver, Dios es eterno. Nuestro Padre Celestial es eterno. No tiene principio. Muchos creen, ¿de dónde salió Dios? ¿Cómo nació Dios? Bueno, Dios es eterno, no tiene principio y tampoco tiene fin. El Señor es eterno. Nunca se va a terminar la bendición de Dios. Si Él te ha prometido bendecirte, bueno, esa bendición es eterna, porque lo maravilloso de esta palabra que estamos compartiendo es que Él a nosotros nos creó como seres eternos. Tenemos la oportunidad de vivir por la eternidad. No somos limitados. Dios nos invita, por medio de la salvación, a vivir por la eternidad con Él. Y esto es maravilloso. Quizás es muy difícil entender el plano de la eternidad para nosotros que somos seres limitados, que a todo le damos un principio y un fin. Pero Dios es eterno. Y esa eternidad Dios la quiere compartir. Nuestro Padre Celestial la quiere compartir con todos nosotros. Por eso este mensaje es maravilloso y ahí es donde entendemos a Dios.
No hay nada que sea imposible para Él porque Él es omnipotente. No hay nada que Él no sepa porque Él es omnisciente. No hay lugar donde Él no pueda estar. No nos podemos esconder de Dios y por el otro lado tenemos siempre al lado a Dios porque Él es omnipresente. Y la bendición de Dios nunca se termina porque Él es eterno. Pero lo maravilloso es que este ser tan grande, que es nuestro Padre Celestial, tan poderoso, que no hay nada, no hay ninguna limitación para Él, nos quiera bendecir. Porque también hay un gran mito. Muchos creen que Dios es tan grande que yo soy tan pequeño, ¿cómo Dios se va a interesar en mí? Pero también Dios es un Dios de amor. Nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, de amor. Él nos ama, Él nos ama. Y por más grande que sea su poder, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y su eternidad, hermanos, el Señor nos ama. Y vamos a ir, hay una experiencia, hay algo muy especial que hizo Dios por todos nosotros. Él nos ha adoptado. Dice la Biblia que Él nos adoptó como sus hijos. Así es. Ese ser tan grande ha tomado la decisión de adoptarnos como sus hijos. Quiere decir que no tiene que haber una sensación de... No nos tenemos que subestimar, sino todo lo contrario. Tenemos que entender que Él nos ha hecho hijos de Dios. Él nos hizo hijos de Dios. Quiere decir que si por alguna razón pensás que estás lejos de Dios, es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho hijos suyos. Porque lo dice la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, hablando de nosotros, dice, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Quiere decir que la religión muchas veces ha puesto ese enfoque de Dios castigador, acusador, que muchas veces hasta esclaviza a la gente. Si por alguna razón recibiste este mensaje que te hace sentir culpable, perseguido, esclavo, bueno, no es lo que Dios ha determinado, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seas su hijo. Dios no te quiere destruir, sino te quiere bendecir. Quiere tocar tu vida, te quiere levantar, te quiere sacar del pozo. Para que tengas esa experiencia, que puedas decir, Abba Padre. Lo que hoy podríamos decir como papá, papá. Esa palabra tan especial que quizás para muchos se pudo haber distorsionado por tener una idea errónea de lo que es un padre aquí en la tierra. Para muchos la palabra papá es sinónimo, es un concepto que tiene que ver con el abandono, con el maltrato, con malas experiencias de padres terrenales que no fueron buenos padres. Bueno, en Dios esto debe cambiar, porque con Él vamos a tener el verdadero concepto de un padre que nos cuida, que nos guarda, que nos saca de la angustia, que nos levanta, un Padre que nos va a librar del mal, un Padre que en donde recurramos a Él, como dijo Jesús, no va a responder con un agravio, con un castigo, sino me va a bendecir, me va a bendecir. Así es nuestro Padre Celestial. Y hay una enseñanza que vemos en la Biblia y vamos a leer una pequeña porción para entender cómo es nuestro Padre. Esta enseñanza también la dejó Jesús, habla del Hijo Pródigo, porque también hay un punto que es fundamental para entender cómo es nuestro Padre Todopoderoso. Así que te invito a ir a la Biblia. Primero vamos a ver que nuestro Padre Celestial siempre estará dispuesto a perdonarnos, siempre.
Nuestro Padre Celestial siempre va a estar dispuesto a sacarnos del pozo. Y Él nos dejó esta enseñanza del hijo pródigo que quizás era el hijo que había tenido todo en su hogar, pero no lo supo valorar. No lo supo valorar como el Padre lo había ayudado y bendecido. Entonces dice la historia que él decidió irse, reclamar la herencia, irse y recorrer el mundo, lograr experiencia. Y ahí se dio cuenta de la realidad, sin la protección del Padre, sin el amparo del Padre. Y dice la historia que, bueno, sufrió mucho, se gastó todo lo que tenía, todo lo que había heredado, y se sentía y se daba cuenta que había fallado a su padre. Entonces decide volver. Y es ahí donde vemos la misericordia de este Padre, que nos refleja la misericordia de nuestro Padre Celestial. Vamos a la Biblia, esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 22. Fíjese lo que pasó cuando este hijo regresa. Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Así es nuestro Padre Celestial. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Así es la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así es la misericordia de nuestro Dios. Quizás uno cuando toma decisiones de no hacer su voluntad, de alejarse o andar en caminos propios, hasta no nos sentimos dignos de acercarnos a Él. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Por el pecado, por la maldad, uno no se anima a acercarse, cree que el Padre no nos va a recibir. Pero pasó todo lo contrario. Dice esta historia que el Padre salió al encuentro para abrazar a su Hijo. Esta enseñanza que nos dejó Jesús es para que entendamos cómo es nuestro Padre Celestial. Nos quiere abrazar, sale a nuestro encuentro. Si por alguna razón fallaste, si por alguna razón te equivocaste, pecaste, Dios no está preparado para espantarte, para echarte de su presencia, sino estamos en el tiempo en que Dios nos acepta. Todos los días nos acepta, porque la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Quiere decir que Dios está como este Padre, con los brazos extendidos, preparado para recibirte. Porque así es su misericordia. Dios sabe las miserias que tenemos en nuestros corazones. Dios sabe que nuestro Padre Celestial sabe que somos pecadores, sabe que cometemos errores, sabe que fallamos y no tiene la idea, no tiene como proyecto destruirnos, sino todo lo contrario, salvarnos, rescatarnos, levantarnos. Así es la misericordia de Dios, así es su misericordia. Por eso es muy importante en esta mañana, en este Día del Padre, entender cómo es nuestro Padre Celestial. Dios tiene los brazos extendidos para abrazarte. Con Él podés decir, Abba Padre, querido papá, necesito que me bendigas. Si por alguna razón caíste en algún pozo de pecado, cometiste un gran error, estás cometiendo graves errores. Bueno, la misericordia de Dios está disponible para tu vida. Hay una oportunidad. Acércate a Dios, acércate a tu Padre Celestial. Acércate. No hay nada que te tiene que sentir alejado de Él. No pienses como el hijo pródigo que creía que no era digno. Todo lo contrario. Dios te hace digno porque sos su hijo. Él redime nuestros pecados, Él nos perdona,
porque conoce cada una de nuestras miserias. Este joven pensaba que no era digno, pero el Padre hizo todo lo contrario. Lo vistió con la mejor ropa y le puso un anillo en su mano. Ocupó el mismo lugar de hijo que él tenía y que había perdido. Que nada te haga perder tu lugar de hijo de Dios. Nada. Vamos a ver el tercer punto, la tercera enseñanza de nuestra... Maravilloso, esto es muy importante, experimentar el ser hijos. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice el libro de Juan. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Puede ser que en esta mañana puedas vivir, experimentar este derecho. Sos un hijo de Dios. No te creas que estás alejado de Él. Esforzate en experimentar esta experiencia de tener a un Padre celestial. Sos un hijo de Dios. Y vuelvo a reiterar, quizás tu Padre terrenal, quizás la palabra padre o papá, es un concepto que te trae recuerdos de dolor, de abandono, de tristeza, por una mala experiencia aquí en la tierra. Sé que algunos han vivido esto y puede ser posible, pero también la Biblia nos enseña que el Señor, que en Cristo son hechas todas las cosas nuevas. Dios puede restaurar esa imagen paterna. Dios puede restaurar en tu vida esa imagen que tenés de Padre y podés experimentar, aún en este Día del Padre, una experiencia con tu Padre Celestial. También otros quizás han perdido a su padre o han tenido un padre muy lejano, distante, indiferente. Bueno, también en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Dios puede restaurar esa imagen paterna y podés experimentar el verdadero amor de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, que es todopoderoso, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno, ha decidido adoptarnos como hijos, tomarnos como hijos, más allá de nuestras falencias, de nuestros errores, de nuestros pecados. Él nos adopta, nos da de su espíritu, no para esclavizarnos, no para sentirse perseguido de Dios o lejos de Él, sino todo lo contrario, para acercarnos a Él. Nos pone el título de hijo de Dios y también dice, el libro de Pedro dice, y nos hace partícipes de su naturaleza. Nos hace partícipe de su naturaleza divina. Quiere decir que nos llama a vivir como Él es, de vivir en milagro, de experimentar también su omnipotencia, de experimentar que cuando creemos en Él no hay nada imposible. Te animo a experimentar, a que tengas esa experiencia con tu Padre Celestial. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y está triste porque no ha tenido una buena experiencia paterna aquí en la tierra, en esta mañana puede ser el momento de que esa situación sea restaurada. Que Dios sane tu corazón porque Él hace todas las cosas nuevas. Pero quizás tuviste una buena imagen paterna, una buena imagen. Tu padre aquí en la tierra fue un buen padre. Bueno, nuestro Padre Celestial es mejor. Seguramente tu padre aquí en la tierra tenía muchas limitaciones y en algún momento las pudiste notar, las viste. Bueno, nuestro Padre Celestial no tiene límites. No hay nada que Él no pueda hacer. Por eso te animo
por medio de este mensaje a que pongas tu vida en sus manos. Deja que Él tome el control de tu vida. Deja que Él visite tu familia. Quizás ahora sos padre, quizás ahora estás a cargo de un hogar, quizás ahora tenés una responsabilidad. Bueno, nuestro Padre Celestial puede ir delante nuestro, ayudándonos, guardándonos. Porque si hay algo que entendemos, que lo que va a hacer nuestro Padre es lo que haría cualquier buen padre. Cuando todos los que somos padres, cuando soñamos tener un hijo en nuestra agenda, en nuestros sueños, en nuestra mente, jamás pensamos que íbamos a tener un hijo que sufra, un hijo que esté triste, un hijo que fracase, un hijo que no tenga ganas de vivir, que esté angustiado. Todo lo contrario, todos los que hemos soñado con tener hijos, cuando pensábamos en nuestros hijos, pensábamos lo mejor. ¿Qué más nuestro Padre Celestial? Imagínate cuando pensó en vos, cuando pensó en tu vida, cuando pensó en tu familia, cuando pensó en cómo te iba a crear. Estoy seguro que diseñó y pensó lo mejor. Te diseñó y pensó en que seas una persona feliz, alegre, con paz, con una familia que la puedas disfrutar, con abundancia, que no pases hambre, frío, que no estés triste, que no estés enfermo. Así nos ha diseñado Dios. Quizás por diferentes circunstancias ese proyecto se fue distorsionando por el mundo, la vida, decisiones personales, pero en Dios, si pones tu vida en las manos de Dios, Él puede revertir esa situación y puede hacer que las cosas cambien. Puede hacer que las cosas sean totalmente transformadas, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así que te voy a invitar a que en esta mañana, si este mensaje ha tocado tu corazón, que le digas: Padre amado, yo recibo la bendición de ser hijo tuyo. Yo te acepto como mi Padre Celestial y acepto el diseño divino para mi vida. Señor, me entrego en tus manos y te doy gracias por tu palabra. Y también esta palabra la quiero compartir con aquellos que no han tenido la experiencia de tener a Cristo en sus vidas. No han tenido la experiencia de recibir al Padre Celestial, que quizás conocen y saben de Dios, pero como un ser lejano, un ser poderoso, pero muy lejano. Este mensaje nos enseña que podemos estar muy cerca de Dios y ser hijos de Él. Así que te invito a que digas por medio de esta oración: Padre amado, yo recibo a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, te doy gracias por la salvación. Y te acepto, te recibo como mi Padre Celestial. Y acepto el nombre de Hijo de Dios. Señor, te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Este mensaje puede cambiar tu vida. Trata de afianzar la relación que tengas con tu Padre Celestial. Que nada te aleje de tu Padre Celestial. Visítalo, acércate a Él en la intimidad, en tus momentos de oración. Y que cuando ores no sea una práctica, no sea un ritual, sino sea una experiencia de que te acercás a un Padre poderoso. Pero acércate sabiendo que sos hijo de Dios.